Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Intercambio Podcast. Bueno chicos, este es un anuncio. Les cuento que además de adaptar nuestro podcast a las plataformas de Apple Podcast y YouTube, también contaremos con la participación de invitados expertos en movilidad estudiantil al extranjero, tanto para pregrado como para posgrado. Así que estén muy atentos a los siguientes capítulos que iremos subiendo durante las siguientes semanas, ya que estoy muy segura que les va a interesar muchísimo. Bueno, comencemos. El día de hoy tenemos como invitada a Lorena Flores, estudiante del noveno ciclo de la Facultad de Derecho de la PUC. Ella decidió realizar su intercambio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como ITAM, ubicado en Ciudad de México durante el semestre 2019-2. Ella nos compartirá hoy su experiencia de intercambio con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Katherine, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias. Primero quería agradecer la invitación que nos dan para poder compartir nuestras experiencias. Gracias a ti también por participar y, bueno, tener el entusiasmo de poder compartir tu experiencia de intercambio con todos los estudiantes que están, pues, dispuestos a ya a que se acabe, por favor, toda esta pandemia para volar a cualquier lado, pero hacer su intercambio, ¿no? Gracias por eso. Espero que pronto lo puedan hacer. Es una experiencia muy enriquecedora, en verdad. Sí, sí, súper. Em, bueno, Lorena, entonces comencemos con las preguntas. Quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a México. Bueno, para empezar, estaba consciente de que un intercambio académico es una experiencia tanto cultural como académica. Entonces, estaba buscando un lugar en donde tanto la cultura como la cultura jurídica sea afín a lo que yo estaba estudiando. Entonces, bueno, compartimos la misma rama de derecho con México y además nuestras culturas son muy, muy parecidas. Podríamos decir que somos países hermanos. Ujú. Bueno, sí, es cierto, tenemos una cultura muy similar, ¿no? Ah, ok. Entonces ya veo que, digamos que por ahí viste un diferencial que te brindó México que no te brindó otros países. Sí, claro, y además el hecho de que hablen nuestro mismo idioma me da mucha más seguridad, ¿no? El tema de la comunicación es importante, entonces no me sentía segura yendo a un lugar en donde, bueno, mi lengua materna no pueda ser ejercida. Entonces, México para mí me pareció el escenario perfecto. Genial, qué bueno, Lorena. Entonces, bueno, parece que hiciste una buena elección. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar en ITAM y cuáles son los cursos que has llevado en esta universidad? Eh, Cuando decidí irme a México estuve investigando mucho sobre universidades y el ITAM es una universidad muy reconocida y muy selectiva. En realidad podríamos decir que tiene muy poco alumnado y me gustaba la metodología que ellos decían tener en sus clases, ya que combinan pues la teoría con la práctica. Tienen muchísimos talleres, es una universidad internacional, realizan muchos intercambios, también cuentan con estudios generales, lo cual yo creo que es básico para tener una educación interdisciplinaria y tener diferentes puntos de vista, igual que la PUC. En eso se parecían mucho. Y sobre los cursos, ¿cuáles son los cursos que has llevado? El primer curso que llevé es Historia del Derecho Mexicano. Tenía muchas ganas de compenetrarme con cuál eran las formas de vista del derecho en otro país, ¿no? Entonces eso fue uno de mis cursos favoritos, fue un curso muy interesante. También llevé Filosofía de Derecho, Derecho Internacional Público, que sí lo podía convalidar con el Derecho Internacional de Perú, ya que tenemos casi los mismos tratados, estamos en la misma corte, etcétera. Y por último llevé un curso que se llama Law and Global Governance, el cual era impartido en inglés. Ah, mira, igual te animaste por llevar un curso en inglés. Sí, me animé a llevar un curso en inglés y creo que fue el curso que más disfruté porque la, ma la mayoría de los que estudiábamos ese curso éramos chicos de intercambio, porque el ITAN recibió 150 chicos cuando yo estudié en intercambio. Entonces éramos muy unidos en ese sentido y fue una oportunidad para que todos los de intercambio estuviéramos mucho, o sea, nos estuviéramos ayudando unos a los otros.
Claro, sí, es bueno, así como tú es la primera vez estando en México, para ellos también es su primera vez, entonces me imagino que hubo mucha más conexión, ¿no? Entre todos ustedes. Sí, claro, y paradójicamente todos los que estudiamos el curso, nuestra lengua materna no era el inglés, porque había muchos estudiantes de Singapur, de Noruega, de Francia, de Portugal, unos italianos, entonces eh, en verdad todos necesitamos un poco más de ayuda, porque obviamente si tu lengua materna no es una, aunque tengas mucho conocimiento en ella, vas a necesitar un poco más de preparación. Entonces fuimos un gran apoyo unos a los otros cuando no entendíamos ciertas cosas. Ujú, claro, qué bueno. Em, entonces, digamos que, bueno, cuéntanos un poco más sobre el día a día en la clase en el ITAM. ¿Cómo te sentiste tú estudiando, los profesores, los alumnos, el campus? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, en ese sentido, la universidad es muy amigable. Pasamos como alumnos de intercambio por muchas capacitaciones para poder sacar libros de la biblioteca, cómo funcionaba su sistema. También nos presentaron muchísimos talleres extraacadémicos para sentirnos, para nuestros tiempos libres y nuestros tiempos de ocio. Tuvimos muchas charlas. La universidad nos podía entregar a un alumno del ITAM que nos siguiera, nos ayudara como un coach. Entonces la oficina siempre estaba abierta a que si teníamos alguna duda podríamos ir y nos iba a ayudar con nuestras convalidaciones, con nuestros cursos, si nos queríamos cambiar al de alguno, si nos queríamos salir de otro. Y sobre todo el tema de la salud, porque ustedes saben que enfermarse en un país extranjero es un poco difícil, uno no está con su familia, y entonces también había un centro médico en donde podíamos asistir de manera gratuita para cosas, bueno, básicas, ¿no? Ujú, claro. Entonces, este compañero es como el compañero PUC que, digamos, es el guía de los estudiantes extranjeros en la PUC, algo así. Sí, claro, se llama Buddy Itam. Incluso antes de viajar a México te dan el nombre de tu buddy y él puede irte a recoger si así lo deseas al aeropuerto. Y Ah, entonces es mira. muy útil, sí. Claro, claro, qué bien. Y supongo que luego han hecho grupos y salido por ahí a pasear, a conocer la ciudad. Sí, claro. Cuando llegamos al ITAM teníamos una charla de bienvenida días antes a que empiecen las clases y había una asociación que se llama Asociación de Foráneos, que bueno, aquí en Perú a los foráneos le decimos pues provincianos, que son toda esa gente que viene del interior del país a la capital a estudiar. Entonces esa asociación se encargaba de hacer actividades para todo el grupo de extranjeros y así la primera actividad fue ir a un lugar que se llama Xochimilco, que son unas balsas en un río, Ujú, ¿no? sí, Muy sí, sí. lindo, con muchos colores, hay música y también puedes comer ahí. Entonces, así nos hicieron sentir muy compañeros desde el principio y también no solo para salir a pasear o para salir a visitar, sino también un apoyo para cuando tienes un problema o una duda, etcétera. Claro, claro, qué bien. Em, sobre, por ejemplo, los cursos que llevaste, em, ¿cuál ha sido el que más te interesó? ¿Cómo así los elegiste? Cuéntanos un poco más de los profesores, por ejemplo, las enseñanzas, los exámenes. ¿Cómo fue eso? Por ejemplo, en Historia de Derecho Mexicano, yo empecé con un poco de miedo porque tal vez creía que debía tener una noción previa para poder entender y llevar mi curso de una manera más óptima. Obviamente yo no sabía muchas cosas como historia de México, pero en realidad el profesor fue muy comprensible porque sabía de las limitaciones que sabía y que no sabía, tal vez no podía participar en clase, sabiendo el nombre de alguna persona importante, pero en realidad la enseñanza que me llevé fue en verdad satisfactoria porque tampoco me subestimaban, ¿no? Siempre estaban pendientes de que mis opiniones o algunas dudas que tenía sean escuchadas. Y entonces me encantó ese curso porque pude ver que Perú y México en realidad tenemos las mismas raíces. Nuestra historia es muy parecida con nuestra cultura, con nuestro sistema, todo el sistema de la colonia y también todos nuestros problemas son muy parecidos. Entonces, ese curso me gustó muchísimo. También me gustó mucho el curso de filosofía del derecho. Mi profesor era colombiano
y estaba radicando pues en México enseñando este curso, que es un curso un poco de más exégesis. Yo creo que este curso de filosofía del derecho es un curso que lleves donde lo lleves, va a ser básicamente universal. Eh, entonces no tuve mayor problema con él. Sí había mucho que leer, igual que en la universidad, igual que en mi facultad, así que eso no fue un problema. Lo que me gustaba es que el profesor veía a todos por igual, no por ser yo extranjera o de otro lugar, tenía un trato distinto hacia mí. En realidad yo me sentí muy pareja y los debates en filosofía del derecho eran muy parejos entre todos. Entonces eso me hacía sentirme bien y me hacía sentirme segura parte de, ¿no? Ujú, claro, sí, te da una seguridad y bueno, qué bueno que también los profesores de allá sean empáticos, comprensivos, ¿no? Sí, así es, en verdad lo Excelente, disfruté mucho. excelente. Sobre los proyectos grupales, los exámenes, ¿qué nos podrías decir de eso? Eh, en, en el ITAM no había un sistema de evaluación continua como yo estoy acostumbrada, que hay controles, que hay prácticas, y casi cada semana. En realidad allá hay simplemente un examen a mitad del semestre y un examen terminando el semestre. Sin embargo, eso para mí se me hacía mucho más difícil porque tenía, o sea, cuando hay una especie de evaluación continua, tienes muchísima más facultad de recuperarte de una mala nota, lo arreglo con otra, me esfuerzo más en la próxima. Sin embargo, en este sistema de evaluación de solo 2 evaluaciones al ciclo, hay muy pocas oportunidades. Si te va mal en una, hay muy poca probabilidad de poder recuperar y tener una nota muy satisfactoria en el final. Entonces, yo intentaba no dejar todo lo que estaba viendo en las semanas, no intentaba dejarlas todas al final para cuando falte poco para ese examen súper importante, sino que tenía mi propio método de, como aquí en Perú, de estudiar de manera continua para así llegar bien preparada y que no se me vaya la oportunidad de tener tal vez alguna mala calificación. Ujú, ujú. Y obvio Qué el sistema de notas es distinto, no es de 0 a 20, es de, bueno, 0 a 10, entonces también tuve que ponerme al día de con cuánto aprobaba, con cuánto no aprobaba, y si no contaban las participaciones o sí, en realidad la participación no había una casilla Propiamente normal dicho de ajá, para participación. participación, que yo estoy muy acostumbrada a eso, sobre todo estudiando Derecho, sino era si el profe, si el profesor sabía cómo te habías desarrollado durante todo el ciclo, te apoyaba en alguno de esos exámenes que digo que son nada más a mitad o al final. Entonces, de alguna u otra manera también tenías que participar y asistir, porque usualmente hacen pensar que estar de intercambio es como que puedes dejar de lado los estudios, pero en el ITAM te obligaban a ir a un 80% de clases. Si es que faltabas, estabas automáticamente reprobado, entonces la asistencia era muy importante y eso me gusta la exigencia que te daban de ir, porque en verdad también uno va a aprender. Ujú. Claro, qué bien. La exigencia y la calidad también se determina a partir de eso, ¿no? De, bueno, del que vayas puntual, de que llegues puntual, de los exámenes. ¿Y tú crees que eso te está ayudando ahora en tu etapa actual, estando a punto de terminar la universidad? Sí, considero que me ha ayudado muchísimo, sobre todo yo estoy muy interesada en temas de derecho constitucional y en filosofía del derecho me hicieron ver este tema de una manera muy distinta, de una manera en que yo no había visto el tema de la constitución y la teoría del derecho aquí. Entonces eso me ayudó muchísimo para cuando yo regresé me ha hecho interesarme un poco más y aplicar todas esas cosas nuevas que tal vez se están desarrollando en otros lados y nosotros todavía estamos de una manera emergiendo esas ideas, tal vez yo podría aportar un poco más, ¿no? De eso se trata, de ir, aprender y todo lo que aprendiste traerlo aquí para poder desarrollarlo, para poder ayudar, para poder dar ideas innovativas y bueno, ahora tengo muchas ideas que ya tengo que hacer la tesis pronto. Ujú. Ay, qué bueno, Lorena, me alegra mucho saberlo. Entonces, ¿qué podrías decir cuáles han sido los aspectos más resaltantes del ITAM? Yo considero que el ITAM, el aspecto más resaltante es que es muy exigente. No puedes confiarte de que, bueno, soy extranjera, no sé muy bien cómo funcionan las cosas, entonces tal vez me van a ayudar en realidad
allá todos son vistos por igual, el nivel es muy alto, hay mucha competencia y hay muchas oportunidades, entonces uno tiene que ir siempre a la par. También me gusta que no solo es académico, sino tienen muchísimos talleres, como el taller, de cheerleaders, de salsa, hay muchos deportes. Extracurriculares, Sí, ¿no? extracurriculares que también te hacen salir un poco de ese mundo tan exigente y poder concentrarte y motivarte para volver de una manera, un poco más despejada. Ujú, ujú. ¿Y llevaste alguno de los cursos que mencionaste? Sí, estuve participando en el curso extracurricular de salsa cubana y la verdad es que me encantó, fue una de las experiencias más bonitas de todo mi intercambio, hice muchísimos amigos, íbamos tanto los de intercambio como los alumnos regulares de la universidad y en un principio hacían unos pequeños grupos para principiantes y para avanzados y ensayábamos muchísimo, ensayábamos de lunes a jueves, hora y media, entonces era como un grupo muy comprometido y también muy exigente y me gustó, en verdad me compenetré muchísimo y pude estar en avanzado en el poco tiempo que estuve, incluso se fueron a competir y yo no pude asistir, obviamente ya me tenía que regresar a Perú, pero me hubiera encantado estar y viajar con ellos porque se fueron a competir al extranjero. Ah, sí, wow. O sea, tú ya estabas en avanzado y habías empezado ¿en qué nivel? En el de principiantes. Ah, mira, avanzaste súper rápido. Genial, qué bueno. Bueno, ya será para la próxima, ¿no? Igual ya tienes igual el contacto de estos chicos que han sido tus amigos. Sí, claro, sobre todo eso es lo que me traigo, todas esas amistades que hice, en verdad, fueron lo más bonito que me pasó en el ITAM. Todo el mundo es muy amable, en realidad, en general, toda la gente mexicana con la que tuve contacto son personas muy cálidas, muy amables, les gusta abrazar, les gusta besar, cosas que tal vez los chicos que se van a otros países me cuentan que la gente está como que un poco a la defensiva, es un poco más fría que nosotros los latinos, pero en realidad México es un lugar muy cálido en la calidad de personas con la que te encuentras. Entonces te hace sentir muy bien, te hace sentir en casa, te hace sentir querida, etc. Excelente. Y bueno, de tus amigos, digamos que también has obtenido amigos de tu alojamiento. Cuéntanos un poco más sobre dónde conseguiste el alojamiento, el lugar para vivir y si vivías con roomies. Bueno, cuando postulas al ITAM y te aceptan para realizar un intercambio allí, la oficina de internacionales te manda una lista de posibles alojamientos y residencias estudiantiles en donde podrías aplicar para poder vivir. Todos estos se encuentran muy cerca del ITAM. El ITAM está rodeado casi de residencias estudiantiles porque reciben mucha gente, del interior del país, de México. Ujú. Entonces, sin embargo, estas listas y recomendaciones son solo sugerencias. Tú tienes que aplicar de una manera personal a hacer el contrato directamente con estas personas. El ITAM no asume responsabilidades en ese sentido. Pero lo bueno es que ya te da un paraje porque allí puedes comparar precios y son lugares ya verificados, seguros, donde otras veces otros han ido y los pueden recomendar. Entonces ahí es donde conseguí una residencia de estudiantes que se llamaba Frontera 90, era una torre de mujeres y una torre de varones y Mm. específicamente en el departamento donde yo vivía, vivíamos 3 chicas, yo era pues una de ellas, pero las 2 que vivían conmigo eran también mexicanas del Mm. interior del país, una era de Chihuahua, exactamente en Ciudad Juárez, y otra era de Morelia, Michoacán, y la verdad es que se volvieron mis mejores amigas. Ay, qué bueno. Aprovechando entonces la cultura mexicana a más no poder, o sea, no solamente fuera, sino también dentro de casa. Sí, claro, eso me hizo aprender muchísimo más de la cultura mexicana y como dentro de México también las cosas son muy diversas porque tanto Abril, que era mi amiga de Ciudad Juárez, como Fanny, que era mi amiga de Michoacán, entre ellas también había diferencias, ¿no? En cómo le dicen a ciertas comidas, en cómo hay distintas culturas, porque, bueno, México es tan grande y en verdad en todo país las diferentes regiones tienen cosas distintas,
¿no? Diferentes tradiciones, y en verdad eso me ayudó a poder diferenciar y a poder aprender de cada lugar y de cada sitio. Y la verdad es que las tres nos acompañábamos y nos ayudábamos, y eso yo creo que fue lo principal. Ujú. ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer tanto con tus roomies como tú sola en la Ciudad de México? Bueno, en realidad lo que más me gusta en la Ciudad de México era pues conocer, hay muchísimo que ver, eso es una capital muy grande y yo considero que hay cosas para hacer y para ver para todos los gustos. Considero que hay tanto para hacer un turismo cultural, yendo a pirámides, a restos arqueológicos, también para hacer un turismo un poco más de ocio, hay muchísimos centros comerciales, hay cines y centros de entretenimiento como Six Flags, donde hay murallas chinas y esas cosas. Montañas rusas. Ujú. Entonces yo creo Claro. que todo el mundo encontrará en Ciudad de México algo que le interese y que pueda hacer. Entonces yo obviamente no me quería perder de nada y siempre recomiendo caminar. La mejor forma de conocer una ciudad es caminando y caminando y adaptándose, ¿no? Porque hasta el sistema de transporte es distinto. Yo nunca había tenido la oportunidad de viajar en un metro subterráneo y en verdad es el principal medio de transporte en la Ciudad de México por la cantidad Ah, de personas que allí viven. ok. ¿Así tú también te ibas a la universidad? No, yo vivía solo a 3 cuadras de la universidad, entonces podía ir y regresar caminando, Ah, pero ok. cuando queríamos ir al cine o queríamos ir al centro de la ciudad, sí nos íbamos en metro, y la verdad es que a mí me encantaba. Aquí en Lima el sistema de transporte, eh, estoy acostumbrada a que sea un sistema de transporte un poco, pues, no sé cómo decirlo, Desordenado. sí, un poco desordenado, un poco Claro, caótico. caótico. Entonces, Sí. cuando estuve en Ciudad de México, en verdad fue muy fácil acostumbrarme porque las dos son capitales grandes y tienen los mismos problemas en ese sentido. Sí, exacto, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Ciudad de México, claro, lo conocemos por el tema de un poco, em, también en temas de transporte, la contaminación, porque hay tanto, transporte, digamos, carros, ¿no? La gente y eso, pero, pero qué bueno saber que igual hay sistemas de transporte público ordenado, ¿no? Y eficiente. Sí, a mí me encantó, en verdad, cuando yo fui y tuve la experiencia con el metro subterráneo, yo en verdad me di cuenta que es la gran cosa y eso nos ayudaría muchísimo a nosotros si algún día ojalá pudiéramos implementarlo. Tiene muchísimas líneas. Yo vivía al sur y al este y me iba al norte y al oeste en 40 minutos. Era muy ¡Wow! rápido y sobre todo el tema de la seguridad, si bien es cierto, es una ciudad como toda en donde hay gente pues buena y gente mala y hay que ir con cuidado. Me gusta que han implementado, por ejemplo, los vagones exclusivos. Los 3 primeros vagones del metro son solo para mujeres y niños. Entonces eso nos da muchísima más seguridad ir en esos 3 primeros vagones que ir en los demás, que son vagones mixtos. Entonces esas políticas públicas son buenas y podrían buscar implementarse ante ciertos problemas que nosotros también tenemos en ese sentido. Claro, eso sí es súper interesante, ¿no? De cómo ha podido, digamos, darse cuenta de esta problemática y de alguna manera solucionarlo a su manera y parece que es eficiente, ¿no? Qué bien. Entonces, ¿consideras que es sencillo adaptarse al estilo de vida de la ciudad que mencionas? Yo creo que sí es muy sencillo. Ciudad de México, bueno, como capital se parece muchísimo a la ciudad de Lima. El sistema de transporte un poco caótico, pero sí le agarras el tino y ya aprendes que cuál línea va cuál y cuánto está y etcétera. Ya es muy fácil adaptarse en ese sentido. Yo creo que es sí accesible en el tema de la comida, así como acá tenemos menús, allá también tienes las fondas en donde puedes comer pues una entrada, ¿no? Un segundo, a precios Ujú. accesibles para universitarios. Entonces en ese tema también es pues fácil. Claro, claro. ¿Y la comida qué tal es? No, a mí me encantó, me encantó.
En realidad Ay, qué bueno. extraño mucho ciertos platos. Yo iba todos los jueves a comer tacos. En donde yo vivía al frente había unos tacos muy, muy pedidos. La gente hacía cola media hora antes afuera para comer. O sea, el lugar estaba cerrado y ya había gente afuera haciendo cola para los tacos. Y me encantaban, en verdad. Pero igualmente uno extraña, ¿no? Yo extrañaba muchísimo, muchísimo la comida peruana. Intentaba cocinarme lo más peruano posible todos los días. Bueno, con ingredientes que podría conseguir iguales, ¿no? Hay muchas cosas que no hay, como los ajíes, el ají amarillo, el ají panca. Y bueno, obviamente se extraña, pero te adaptas en realidad, ¿no? Y tuve la suerte de poder ir a comer peruano en México, o sea, a 2 restaurantes peruanos. Y la verdad es Ah, que me gustaron muchísimo, sí. ay, Sí, qué bien. sí estaban muy, muy peruanos. Tenían el mismo sabor, había agüita de maracuyá, chilcano, mazamorra, lomo saltado, porque hay muchísimos, muchísimos peruanos en México. Entonces, eso ha creado de que se haga una nueva industria gastronómica peruana y en verdad a los mexicanos también les gusta mucho nuestra comida. Están acostumbrados a los Genial. sabores fuertes, entonces les gusta mucho la nuestra. Claro, sí, exacto, sí, sí, sí. Genial. ¿Y pudiste también aprovechar en viajar dentro de México por otras ciudades? Sí, lo bueno del ITAM es que a partir del segundo ciclo de estudios, todos los estudiantes solo estudian de lunes a jueves. Ujú. Entonces, eso te da la oportunidad de tener un fin de semana bastante amplio para poder salir a visitar. O en el caso de los mexicanos, poder regresar a sus casas y ver a sus familias en las provincias, etcétera. Entonces, eso Claro. me permitió no descuidar los estudios, no faltar, ¿no? Ir a clases de lunes a jueves y poder viajar a donde, si es que se puede, los fines de semana. Y así tuve la oportunidad de conocer muchísimos lugares allá, porque en verdad todo estaba, o los lugares que quedaban cerca de Ciudad de México. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Acapulco, a Puebla, a Veracruz, a ver las pirámides de Teotihuacán, y ya cuando terminó mi intercambio me quedé unas semanas más para poder visitar pues Cancún. Ah, ya, el otro lado, sí, claro. Súper bien. ¿Pudiste llegar a la Riviera Maya también? No, no tuve la oportunidad. Me faltaron algunos lugares como Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar muy cerca de Ciudad de México, entonces me confié, dije, no, cuando tenga cualquier huequito puedo ir, hay que priorizar los lugares un poco más lejos. Y en verdad el tiempo es lo que me faltó para poder ir a todos los lugares que quería. Ah, ok. No, igual está bien, o sea, pudiste ya explorar, digamos, una buena parte de México y eso está súper genial, ¿no? ¿Cómo hiciste para lidiar con el presupuesto semanal o mensual para vivir en México? Bueno, tuve la oportunidad de contar con la beca Dari, entonces Ah, ok. me sentí aún en mayor responsabilidad de poder desdoblar el dinero que me dieron para poder disfrutar y vivir con lo básico ahí en México. Entonces, mi técnica fue obviamente reservar mis gastos básicos para poder vivir, como son el alquiler del departamento en donde vivía, mi comida y obviamente pues la movilidad y todas esas cosas. Por tanto, por ello es que me cocinaba casi todos los días, porque en verdad es mucho más económico que salir a comer en la calle. Y bueno, con lo que me sobraba, pues ya para poder organizar una salida o poder viajar, hacer mis presupuestos para ir a ciertos lugares. En realidad, eh, México, Ciudad de México y los alrededores se me hicieron los precios de la comida, como del transporte y etcétera, muy parecidos a Lima. No es un lugar que yo pudiera decir que es costoso. Tal vez lo único que me pareció mucho más costoso fue, bueno, Cancún y Yucatán, pero es por el tema del turismo, como en todos lados. Pero en realidad puedes basar tu presupuesto, no más o menos teniendo en cuenta cuánto gastas aquí para allá. Entonces se me hizo muy fácil convertir el sol al peso. Súper, qué bueno, Lorena. Genial, entonces, ¿cuáles podrías decir que, por ejemplo, anécdotas, eh, tips que nos puedes brindar para que los chicos sepan cómo tener una mejor experiencia en México y aprovechar, digamos, em, todo lo que te puede ofrecer ese país?
Lo primero que yo recomendaría es que no se cierren las oportunidades por miedo. En realidad es una gran experiencia y hay que ir con cuidado, pero no con miedo. La gente te puede decir muchas cosas. Cuando yo recién llegué a México, pues iba al mercadito que está al costado de mi casa y me decían que cuídate mucho, que es muy peligroso, que etcétera, etcétera. Y en verdad tienes que ser Ah, responsable contigo mismo pues, para poder aprender, ¿no? Y a veces nos cerramos oportunidades porque pues tenemos miedo, que me va a pasar, y etcétera. Y bueno, así estemos en nuestras casas, nos podrían pasar cosas. Entonces, yo recomendaría que exacto, en sí, verdad pues. sí se arriesguen y se den la oportunidad de realizar un intercambio. Y México es un lugar muy lindo, es un lugar donde hay mucha cultura. En realidad me gustó mucho sus pueblitos mágicos, cómo ellos celebran. Tuve la oportunidad de estar en su Día de la Independencia, en el Día de Muertos, y su cultura es muy Genial. linda. Sí, en verdad puedes aprender muchísimo y lo mejor es que la gente te hace sentir parte de, y, y en verdad sí me encantó. Ay, qué bueno. Más bien te quería preguntar algo. Creo que tú me habías comentado que habías podido realizar una redacción de un artículo, ¿no? Sí, cuando yo estuve, bueno, en mi intercambio, que fue el año pasado, de agosto a diciembre, pasaron, bueno, ciertas cosas políticas aquí en Perú, como el cierre del Congreso y etcétera. Ujú. Entonces, en la universidad todos estaban pues muy interesados, ¿no? Fue una noticia que sí llegó aquí de una manera muy rápida y hubieron muchísimas interpretaciones. eh, Muchos diarios lo retrataron de muchísimas formas. Como toda noticia que se puede llegar a tergiversar muy fácilmente, o tal vez ser un poco fatalistas en el sentido de no, las noticias, ¿no? Con la prensa amarilla, etcétera. Entonces, Ujú. la universidad tiene un periódico universitario que se llama El Supuesto, y yo iba en una clase de Derecho Internacional con uno de los redactores y pues me escribió, se mostró muy interesado en lo que estaba pasando y me dijo que si yo podía pues hacer una pequeña crónica para explicar un poco cuál era el ambiente político. Y la verdad es que me encantó el interés, porque luego de esa clase absolutamente todos los profesores se tomaban 5 minutos para preguntarme qué estaba pasando, que si mi familia está bien o si la economía está bien, si necesitábamos ayuda por el tema de lo que estaba pasando. Y la verdad es que me gustó el interés político que tenían y que buscaban, bueno, opiniones políticas y no dejarse llevar tal vez de lo que veían pues en las redes sociales. Entonces sí, tuve una publicación que me llevé el mejor recuerdo porque paradójicamente el editor del diario, que se llama El Supuesto, es también peruano, es un alumno peruano que ya está viviendo pues en México años. Qué bien. Sí, Claro, me gustó mucho porque no había conocido a ningún peruano en el ITAM. hasta ese momento. En realidad Ah, de Perú solo fui yo, había otros países que habían enviado sí, varios alumnos, pero en realidad yo en lo internacional era la única peruana y me gustó mucho contactarme con él. claro. Ya imagino que habrán conversado, intercambiado ideas, eh, ¿no? Sobre cada experiencia de cada uno, ¿no? Sí, claro, Sí, sobre súper todo bien. entre nosotros los peruanos extrañamos muchísimas cosas. Entonces él me dio unos datos donde podía conseguir, por ejemplo, productos peruanos para cocinar, porque hay Ujú. muchísimas tiendas en México donde venden Inca Cola, que es algo que extrañé muchísimo. Entonces me gustó mucho intercambiar ideas con él. Ay, qué bien. Lorena, entonces ya para ir cerrando la entrevista, em, ¿puedes compartirnos de repente algunos aprendizajes, digamos, de todo tu intercambio con cómo es que, cuáles son los aprendizajes que tú te llevas, ¿no? Después de toda esta experiencia. Bueno, irte de intercambio es una experiencia increíble e incomparable, es muy enriquecedora, te hace crecer mucho como persona, conocerte y sobre todo ser responsable contigo mismo. Ser responsable de manera personal, de manera económica, con tu presupuesto, y ser responsable de manera académica, porque absolutamente nadie va a estar ahí para estar detrás de ti diciendo que tienes que estudiar, que te tienes que cuidar, etcétera. Entonces eso te ayuda mucho y te enseña mucho, te enseña
bueno, tratar también con las personas. Hay personas te vas a cruzar con gente de muchas culturas que tal vez no piensa como tú o que tiene otro tipo de tradiciones y otra manera de ver la vida, pero todo se trata de la empatía, de la tolerancia y de cómo puedes llegar a concertar con ciertas personas. Y en verdad, eso me ha hecho crecer muchísimo, aprender de mí y confiar más en mí, ¿no? Si yo lo hice, me fui sola y regresé bien, eso me da muchísima seguridad. Excelente, qué bueno, Lorena. Finalmente, ¿qué le podrías decir a quienes aún no se han animado a realizar su intercambio al extranjero? Bueno, como repito, el intercambio es una experiencia que te va a dar muchísimos aprendizajes y no tienen que tener una mentalidad negativa al momento de hacerlo. Como dije, no tengan miedo de arriesgarse, de irse a un lugar, no importa si no hablan su idioma, no importa si está muy lejos, en realidad ustedes van a encontrar la manera de poder disfrutarlo y van a aprender en todos los sentidos, van a aprender de manera cultural, aprender de ustedes, aprender de una manera académica, y es una experiencia que tal vez estando aquí no vas a poder desarrollar todas las cosas que puedes desarrollar estando allá y enfrentándote a diversas situaciones. Em, es toda una experiencia de vida y finalmente lo tienes que experimentar para poder vivirlo. De lo contrario, por más de que escuches o leas o escuches incluso podcast, no va a ser igual, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a ti, Lorena, por arriesgarte en hacer un intercambio. De por sí, hacer un intercambio es cosa de valientes, ¿no? Y si no, bueno, igual te enseña para la vida, ¿no? Entonces, bueno, Lorena, muchas gracias por tu participación el día de hoy y nada, muchos éxitos para lo que se viene. Ok, muchas gracias a ustedes y espero que este proyecto del podcast siga. En verdad, para mí escuchar el propio podcast ha sido muy útil y espero que muchos estudiantes se animen al escuchar nuestros relatos, a poder realizar esta experiencia de intercambio, ya sea a través virtual, como estamos en estos tiempos, o sea de una manera presencial, que espero que pueda pasar en un futuro. Súper, muchas gracias, Lorena. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. No olviden compartir estos testimonios con sus amigos que estén o no estén aún interesados en realizar su intercambio, porque quién sabe si en un futuro ustedes serán ese amigo o amiga que motivó a que su compañero realice una experiencia tan importante para sus vidas como es el intercambio extranjero. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y ahora en YouTube como PUC International. Y sin más que decirles, nos vemos el siguiente domingo. Esto ha sido de Intercambio Podcast. Adiós.